Bienvenidos al programa Los Libros y la Vida. Les habla Edgar Soriano Ortiz, profesor de Historia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, historiador, investigador y ensayista. Estamos aquí en la casa del general Francisco Morazán en el centro de Tegucigalpa para hablar de uno de mis libros que se llama 1812, la rebeldía popular de Tegucigalpa en el contexto de los levantamientos en Centroamérica 1809-1812. Este libro busca interpretar los hechos ocurridos, las protestas populares en distintas ciudades y villas en las distintas intendencias de la Capitanía General de Guatemala, o sea, Centroamérica. Nos referimos a la Intendencia de Chiapas, principalmente la protesta y la destitución violenta del intendente en Ciudad Real, actual San Cristóbal de las Casas en Chiapas, y luego entre 1811 y 1812 que se van a desarrollar una serie de protestas en la Intendencia de El Salvador, en la Intendencia de Honduras, específicamente en Tegucigalpa y Comayagüela, y en la Intendencia de Nicaragua. El libro es un ensayo corto de historia, tiene 90 páginas. ¿Qué me motivó a escribir este trabajo? Pues consideraba que era muy importante hablar de este hecho de 1812, que había sucedido aquí en la villa de Tegucigalpa y en el pueblo de indios de Comayagüela, que habían vagas referencias en la historiografía hondureña. Por ejemplo, los primeros historiadores de Honduras como Antonio Ramón Vallejo, Esteban Guardiola, entre otros, mencionaron este hecho histórico, pero no se había profundizado qué realmente había sucedido ese 1 de enero de 1812. Entonces me motivó a escribirlo. Hice investigaciones en el Archivo Nacional de Honduras, ubicado aquí en el centro de Tegucigalpa, y también encontré algunos documentos de referencia en el Archivo General de Indias en la ciudad de Sevilla, España. Y considerando que también hice toda una serie de lecturas para tener un estado del arte de qué pudo haber sucedido en la región, no solamente en Centroamérica, sino en la región, y lo que sucedía en España para comprender este año de 1812. Le puse 1812 porque es un año muy interesante, ¿verdad? Ya voy a explicar por qué. De hecho, hago un apartado de 1812 en el libro. El libro consta de 5 capítulos y al final hay un cronograma breve sobre el levantamiento de Tegucigalpa y algunos anexos de imágenes referentes al tema que estamos abordando. El texto comienza con un prólogo corto, un breve prólogo que hizo la historiadora hondureña residente en Costa Rica, la doctora Elisette Payne, que ha sido una estudiosa de este periodo, de estos primeros 25 años del siglo XIX. Luego viene una introducción donde se explica cuál es el objetivo de acercarse introductoriamente a este texto. Yo lo planteo de esa manera, que yo hago una especie de acercamiento a ese contexto histórico, ya que los historiadores hondureños y las historiadoras hondureñas no han investigado a profundidad el contexto de la Intendencia de Honduras en el marco de este proceso de las independencias que se estaban dando en América, de la crisis que se estaba dando en España, de la guerra que había entre Francia e Inglaterra, entre los distintos fenómenos que se estaban dando alrededor, que de alguna u otra manera fue allanando el camino para llegar a 1821. Entonces, mi motivante era hacer una especie de acercamiento a ese contexto histórico e invitar a otros investigadores a que nos preocupemos, ya que estamos cerca del bicentenario del 2021, que nos preocupemos por hacer investigaciones académicas rigurosas que nos permitan poder entablar desde distintas aristas cómo se generó el proceso de la independencia o qué papel jugó la Intendencia de Honduras, el territorio hondureño, en el contexto de este proceso de independencias. Entonces ese va a ser el motivante, que lo explico en la introducción. Luego viene el capítulo de 1812, que creo que por eso me motivó utilizar, aunque yo anteriormente en otro libro ya había utilizado el año
del contexto que estaba estudiando, pues 1812 es un año muy importante porque había una guerra, una especie de guerra mundial en el mundo occidental. Inglaterra y Francia se estaban peleando los mercados, las rutas comerciales del Atlántico. Entonces, en 1812 va a haber un giro, digamos que Francia va a perder terreno enormemente en el giro de la guerra, ya que en ese año va a ser el inicio de un gran revés histórico que va a recibir en el frente del Este. Además, 1812 se está generando una serie de conflictos en América. Bolívar está combatiendo, San Martín está combatiendo, en el sur de México hay toda una insurrección contra las tropas realistas españolas. Entonces todo ese contexto me parecía muy interesante, que en este año 1812 se va a agravar. En España, las Cortes de Cádiz promulgaron la Constitución de Cádiz el 19 de marzo de 1812, entonces había toda una serie de actividades ese año, justamente cuando se estaban dando las protestas, y por eso me motivó a ponerle el nombre como subtítulo. Utilizo ya el hecho que sucede en Tegucigalpa. Entonces en 1812 van a pasar todos estos fenómenos que están alrededor y que nos va a permitir tener una claridad de qué es lo que estaba pasando alrededor de la provincia de Honduras. La provincia de Honduras evidentemente era una provincia muy periférica, si nosotros la comparamos con otros centros urbanos de la América española, como por ejemplo México, o Lima, o inclusive Buenos Aires, o Caracas, por ejemplo, donde había una oligarquía comercial muy fuerte, de la cual venía Bolívar, Miranda y otros importantes personajes decisivos en el proceso de la independencia de Sudamérica. Entonces, sin embargo, la provincia de Honduras de alguna otra manera está articulada a todas estas relaciones. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos en los libros y la vida. Vamos a seguir conversando sobre mi libro 1812. El siguiente capítulo del libro, luego de hablar de 1812, pasamos a explicar un poco el tema de las insurrecciones, de las protestas que se están dando en el Reino de Guatemala, o sea, en la Capitanía General de Guatemala. Y en este contexto de los motines, a identificar qué es lo que realmente estaba pasando para 1812 en América. Pues para que ustedes se pongan en contexto, en 1808 Napoleón Bonaparte invadió la península ibérica y obligó a abdicar, la famosa abdicación de Bayona, a los Borbones, ¿verdad? Llevó presos a Fernando VII y a su padre Carlos IV, y una vez preso, instaló en el trono de Madrid a su hermano José Bonaparte, que en España le pusieron el apodo de Pepe Botellas, ¿no? Haciendo un poco mofa de que era borracho. Entonces, en este contexto se agravó un problema tanto en España como en América, que era la representación política. En el caso centroamericano, como había sucedido en otras latitudes de las colonias españolas, se venía agravando un problema de las políticas de los Borbones que habían implementado, de centralizar los poderes políticos y de buscar la manera de eficientar el proceso fiscal. En ese sentido, en Centroamérica, en 1788, había entrado en vigencia el nuevo proceso de organicidad política, donde se crearon las 4 intendencias aparte de la capital: la independencia de Chiapas, la independencia de Honduras, la intendencia de El Salvador y la intendencia de Nicaragua, y Costa Rica era una subdelegación de la intendencia de Nicaragua para esos años. Entonces ahí vino un problema, que era que los Borbones centralizan el poder político en las capitales, ¿verdad? Entonces se va a generar este problema entre San Miguel y San Salvador, por ejemplo, entre Tegucigalpa y Comayagua. ¿Qué buscaba Tegucigalpa? Tegucigalpa estaba buscando la autonomía, era autogobierno. Estas protestas realmente no eran unas protestas independentistas, que se planteaba que iba a haber una nueva república, que se planteaba fundar instituciones al margen de España. No, lo que estaba planteando era el autogobierno. No se desconoce en estas protestas la autoridad del rey.
la autoridad de la monarquía, se desconoce las autoridades que están ejerciendo su papel político en las capitales. En el tercer capítulo paso a buscar esos antecedentes de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa en el marco, en el proceso de este contexto, ¿verdad?, centroamericano, y por supuesto que el conflicto de Tegucigalpa y Comayagua había iniciado justamente en 1788, cuando la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa fue abolida. ¿Qué era la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa? Para explicarle, sería lo que es el departamento de Francisco Morazán, el departamento del Paraíso, el departamento de Choluteca, el departamento de Valle. Eso comprendía más o menos la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa y tenía un alcalde mayor. La palabra lo dice, alcalde mayor. ¿Qué significa eso? Todos los ayuntamientos tenían sus alcaldes, pero había un alcalde mayor, que era, era como una especie de gobernador dentro de esa jurisdicción, y tenía su sede en la vía de Tegucigalpa. Ahí tenía su oficina este alcalde mayor, y Tegucigalpa tenía su cabildo y tenía sus 3 alcaldes, como era normal en los cabildos de la época. Entonces, ahí empieza, digamos, el primer malestar de las élites económicas de Tegucigalpa. Para esos últimos años del siglo XVIII, en Tegucigalpa tenía una élite de mineros, de comerciantes y ganaderos, ¿verdad? Y esta élite ya estaba muy bien organizada y tenía intereses en las rutas comerciales que venían del Pacífico hacia el Atlántico, en la producción ganadera, que los principales centros ganaderos estaban articulados en las rutas comerciales de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa, y por supuesto era el centro minero por excelencia de toda la gobernación de Honduras en esa época. Entonces, las siguientes medidas en este proceso de centralización política van a ser las que van a generar el descontento. Número 1, el traslado de la casa de rescates de la sede que tenía aquí en Tegucigalpa hacia Comayagua. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de controlar todo lo que se producía en metales, en las distintas minas ubicadas en la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Esto sí fue el vaso, la gota que derramó el vaso, mejor dicho, de la molestia que van a tener las élites de Tegucigalpa al sentirse amenazados sus intereses económicos. Asimismo, otros decretos, como por ejemplo el decreto de herraje al ganado vacuno, ¿verdad?, con el objetivo de controlar hasta la última cabeza de ganado que estuviera en las haciendas, en toda la jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Esto también vino a incomodar evidentemente a élites que estaban acostumbradas al contrabando y que estaban acostumbradas a no tributar al fisco, o sea, a la corona española, todo lo que se producía. Entonces, esa contradicción de intereses económicos y esa búsqueda de las autoridades en Comayagua de centralizar el poder político en la gobernación de Honduras va a generar ese conflicto. Entonces, en este capítulo yo abordo todo este proceso, las luchas de la élite de Tegucigalpa, por ejemplo, por hacer juntas entre todos ellos, poner dinero para pagar abogados, tanto en la capital de la Capitanía General en Guatemala, como tener un abogado en Madrid para hacer gestiones. Entre esas gestiones, por ejemplo, en 1807, las élites de Tegucigalpa hacen un donativo de 2.000 pesos oro al rey Carlos IV con el objetivo de restaurar la antigua jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de volver al autogobierno, con el objetivo de tener garantizados sus intereses político-económicos en la región, separados, segregados del dominio político que ejercía Comayagua. Y bueno, en los siguientes 2 capítulos se aborda el motín como tal. El pueblo de Comayagüela, los indígenas de Comayagüela, los mestizos de Tegucigalpa, los mulatos, salieron a protestar repudiando las autoridades impuestas por Comayagua. Al subdelegado Tranquilino La Rosa son expulsados de Tegucigalpa, y luego las tropas de Olancho se movilizan, los montados de Lloro también. El capitán general busca la manera de aplacar todos estos motines, tanto aquí en Tegucigalpa como en otras regiones, y de esa manera se le puso fin al motín, pero las élites de Tegucigalpa lograron algo, que se restituyera la antigua jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa. Pero el conflicto Tegucigalpa y Comayagua se mantuvo vigente
inclusive hasta después de la independencia de 1821. Yo les recomiendo que ustedes puedan leer este texto, es un aporte y sabemos que hay otros aportes más y que se debe seguir investigando para tener mayor claridad sobre estos años previos a la independencia de 1821 y lo que va a pasar después de 1821. Este libro está en la biblioteca, en la colección hondureña de la Universidad Autónoma de Honduras, en la Biblioteca Nacional Juan Ramón Molina, en la Biblioteca Municipal, en el antiguo Cabildo Municipal. Y bueno, creo que probablemente está en la librería Guaymuras, aún hay existencia, es un libro casi agotado, pero que esperamos que ustedes puedan buscarlo y que lo conozcan. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa Los libros y la vida.